Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Vamos a revisar la respuesta de los ejercicios que realizaron el día de ayer, que comenzaron en clase y que me estuvieron mandando a lo largo del día. Partimos de esta información, 3 conjuntos de datos que ustedes, que partieron de encuestas que ustedes contestaron. El primero, una encuesta que hicieron al inicio del semestre, el segundo a partir de una tarea que realizaron en casa y el último de una encuesta que contestaron en una de las sesiones virtuales antes de salir de vacaciones. Entonces, a partir de estos datos verídicos, estos conjuntos de datos estadísticos, había que calcular lo siguiente. Primero, la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Lo veíamos ayer en clase. La media aritmética no es más que el promedio. Y el promedio se calcula de una manera muy sencilla. ¿Qué hacemos primero? Sumar todos mis datos y este resultado dividirlo entre el total de datos. Entonces tenemos que la media aritmética de las horas que los adolescentes pasan en redes sociales diariamente es igual a 5.48. La media aritmética ahora de las horas que los adolescentes invierten haciendo ejercicio la calculamos de la misma manera, de manera muy sencilla. Sumamos todos mis datos y este resultado lo dividimos entre el total de datos, que son 30. Entonces, la media que pasan los adolescentes haciendo ejercicio, que invierten los adolescentes haciendo ejercicio, es de 1.37. ¿Para qué nos sirve la media? La media nos sirve para describir un conjunto de datos o para describir el comportamiento de un conjunto de personas, en este caso de los adolescentes de primero A del bachillerato 4 de noviembre. Y a partir de esta respuesta, de este cálculo de las medias aritméticas, podríamos hacer muchos análisis, ¿no creen? Comparar estas dos medias, en qué invierten más tiempo, es positivo, es negativo. Bueno, podemos partir de muchísimo análisis. Pero estas son las respuestas a la primera pregunta. 5.48 es la media de las horas en redes sociales y 1.37 la media de las horas que invierten haciendo ejercicio. Ahora vamos con la moda. ¿Qué es la moda? La moda es el dato que se repite con mayor frecuencia dentro de un conjunto de datos. Es decir, es la respuesta que se repite más veces dentro de estos datos estadísticos. ¿Cómo la hallamos? Bueno, aquí podemos hacerlo de varias maneras. La mayoría de ustedes lo hicieron de manera manual, es decir, tengo mi conjunto de datos, identifico los que más se repiten y de ahí los voy contando para verificar cuál es el mayor. Tengo que la respuesta de una hora se repite varias veces, entonces la cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Los adolescentes como respuesta 1 la dieron 8 veces. Pero también veo que el 2 se repite muchas veces, entonces lo voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No, la respuesta de 2 horas solo se repite 6 veces. Entonces, la moda o el dato que más se repite es 1. Ojo aquí, porque hubo varias confusiones. La respuesta de la moda es 1. Esto es lo que busco, el dato que se repite la mayor cantidad de veces. El 8 es la frecuencia en la que se repite, las veces que se repite. Pero el dato que se repite con mayor frecuencia es 1. Esta es la respuesta, no 8. Ojo aquí, 8 es la frecuencia. 1 es la moda, 8 es la frecuencia. ¿Vale? Entonces, respuesta correcta, 1. Ahora, la media. Calcula la media de las horas que los adolescentes pasan al día en redes sociales. Mediana, perdón, la mediana. ¿Cómo calculamos la mediana? ¿Qué es la mediana? La mediana es el dato que aparece justo al centro de una serie de datos ordenados de menor a mayor. ¿Qué tengo que hacer aquí entonces? Ordenar estos datos de menor a mayor.
la mediana que los adolescentes pasan al día en redes sociales. Y aquí abajo ya los ordené. Solo los pegué en una columna y de ahí, una vez que ya los tenía pegados de esta manera, los ordenamos con esta función, con este botoncito, ordenar de menor a mayor. Y ya, los ordena de manera automática. Una vez que ya los tengo ordenados, vamos a calcular o vamos a identificar el dato central, el que está justo en medio. Como nuestra cantidad de datos es un número par, el número central no va a ser uno, sino dos números centrales. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos dos datos al centro? Aquí son iguales, entonces mi mediana es 5, porque son igualitos. Pero si fueran datos diferentes, para calcular la mediana lo que hacemos es sumar esos dos datos y dividirlos entre 2. Al final, si lo aplicamos, pues nos da el mismo 5. Entonces, la mediana de las horas que pasan al día los adolescentes en redes sociales es 5 horas. Muy bien. La siguiente, tenemos que ¿cuál es el porcentaje de alumnos que se han sentido deprimidos en los últimos meses? Ahora vamos con el último conjunto de datos, con este de aquí. ¿Cuál es el porcentaje de alumnos que se han sentido deprimidos en los últimos 5 meses? ¿Qué hacemos? Contar las respuestas positivas. La pregunta aquí fue, ¿se han sentido deprimidos? Entonces contamos las respuestas que son positivas. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. 13 son las respuestas positivas. ¿Cómo calculamos porcentajes? Hay varias maneras. Vamos a hacerlo de manera muy sencilla. Dividimos el 13, que es el número que me interesa, entre el total de datos, que son 30, y esto lo multiplicamos por 100. Y aquí está mi porcentaje, 43.3%. ¿Cuál es la otra manera? No lo hacemos de la misma forma. 13, que es el dato que me interesa, entre 30 y solo aplastamos este botoncito de aquí de porcentaje. Ahí está, 43%. Esta es la respuesta. Hay otras maneras de hallarlo. Podemos aplicar una expresión algebraica y de ahí partir para hallar el valor de X, pero bueno, esta es una manera muy práctica. La siguiente, ¿cuál es el porcentaje de alumnos que hacen solo una hora de ejercicio al día? Solo una hora. Contamos todas las respuestas de los alumnos, que fue una hora, y ya la sabemos porque casualmente pues es la moda la que nos preguntan. Entonces, la moda se repetía ¿cuántas veces? 8. Entonces, el porcentaje de alumnos que hace solo una hora de ejercicio es igual a 8, que es el dato que me interesa, entre 30, que son los datos totales, y ahora quiero el porcentaje. 27%. Este es el porcentaje de alumnos que pasan o que invierten una hora al día haciendo ejercicio. Ahora vamos con probabilidades. Si se tomara un estudiante al azar, ¿cuál sería la probabilidad de que no se haya sentido deprimido en los últimos 5 meses? No. ¿Qué vamos a hacer? Contar las respuestas negativas. Tenemos 17 respuestas negativas. ¿Y cómo calculamos probabilidades? Aplicando la fórmula de probabilidad. Probabilidad de A es igual al número de casos favorables entre el número de casos totales. ¿Cuáles son mis casos favorables? 17, porque 17 son los alumnos que no han sentido depresión.
17, entre mis casos totales que son 30. Y aquí podríamos también expresarlo como 17 sobre 30. Recuerden que la probabilidad se expresa de tres maneras: punto decimal, fracción o porcentaje. ¿Lo recuerdan? Que sería 56.7% o 57%. Y aquí está. Estas tres, cualquiera de estas tres es correcta. O las tres, algunos dieron las tres y también está correcto. Si se tomara un estudiante al azar, ¿cuál sería la probabilidad de que éste pase 1.5 horas al día en redes sociales? Ojo aquí. ¿Cuál es la probabilidad de que pase el estudiante 1.5 horas al día en redes sociales? Pues ¿cuáles son mis eventos favorables? Vamos a contar todos los adolescentes que pasan 1.5 horas al día en redes sociales. Y aquí veo que, a ver, 1.5. Híjole, no tengo ninguno. Entonces, ¿cuáles son mis datos favorables? Para yo aplicar esta fórmula, ¿cuál es mi número de datos favorables, de casos favorables? Es 0, porque ningún adolescente contestó que pasa 1.5 horas en redes sociales. Entonces es 0 entre mis datos totales, que son 30, y tengo que la respuesta es el 0%. No existe esa respuesta, no hay probabilidad, ¿vale? Aquí también hubo algunas confusiones. La siguiente, si se tomara ahora un estudiante al azar, ¿cuál sería la probabilidad de que éste haga mínimo 2 horas de ejercicio al día? Mínimo 2 horas de ejercicio al día. ¿Cuáles son mis casos favorables? Ojo aquí, los casos favorables no son solamente 2, no son solamente las respuestas que sean 2 horas, porque me está diciendo como mínimo 2 horas de ejercicio. Entonces voy a considerar el 2, sí, pero ¿qué más? Todos los datos que estén arriba del 2. Entonces es el 2 y todos los de arriba. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Tengo 10. 10 es el número de casos totales. Entonces, 10 totales entre 10 favorables entre 30 totales es igual a 0.33 o el 33%. Esta es mi respuesta correcta. Ojo con esto, porque aquí la mayoría pues se le escapó esta parte, ¿vale? Número de casos favorables cuando estoy buscando que mínimo hagan 2 horas de ejercicio. Mínimo 2 horas de ejercicio. Entonces, si busco mínimo, pues quiere decir que voy a considerar el 2 y todos los mayores de 2. Aquí podríamos expresar como probabilidad de que sea igual o mayor a 2. Es igual al 33%. ¿Ve? Así lo expresamos. Y por último, grafica cualquiera de los 3 grupos de datos con el tipo de gráfica que consideres más ideal. Aquí es muy fácil. Voy a tomar como ejemplo esta. Para poder graficarla tenemos que concentrar estas respuestas en una mini tablita. Entonces concentrábamos todas nuestras respuestas positivas y todas las negativas. Sí, son 13, no son 17. Y ahora que ya tengo esta tablita, le damos insertar, gráfico, el gráfico que ustedes quisieran. En este caso yo elijo este de pastel. Y aquí lo tengo, ya tengo aquí mi gráfica de los estudiantes que se han sentido deprimidos. 57 no, 43 sí se han sentido deprimidos.
Y eso es todo, chicos. Con eso concluimos. Me despido, bye, que estén bien.